agradecernos, para mostrarnos, recordarnos todas las cosas que tú nos dijiste, Señor, y para decirnos, Señor, en nuestro corazón que somos hijos de Dios, por el cual clamamos, Abba Padre, Abba Padre. Bendito sea, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor. Muy bien, mis hermanos, gracias por estar acá en este día. Y bueno, hemos alabado al Señor. Qué importante es recordar quién es Dios, lo que ha hecho por nosotros, su poder, su mano. Y más en tiempos como este, mis hermanos, que estamos pues siendo atacados por política. Ya ni siquiera es la cuestión del virus, no nada más es el virus, es la cuestión económica, la cuestión política, de todo tenemos a nuestro alrededor, y es muy importante que tengamos la escritura abierta para recordar quiénes somos, ¿verdad? Y hoy en este día, bueno, pensando que es Día de las Madres, ¿verdad? No hice un mensaje especial para el Día de las Madres. Continuamos con nuestra lectura, nuestro estudio de Segunda de Pedro, pero es muy importante atender estas cosas, porque estas cosas nos hablan de lo que es la raíz de nuestro corazón. Si estamos bien en estas cosas, vamos a estar bien en todo lo demás. Y bueno, hemos visto, como siempre acá en Calvary, predicamos la palabra capítulo a capítulo, versículo a versículo. No queremos brincarnos nada. Hay pasajes como este que son fuertes, son hermosos, pero son fuertes, ¿verdad? Nos hablan directamente, son un espejo que nos muestra nuestra realidad, pero al mismo tiempo contrastan el amor y la paciencia de Dios por nosotros. Decimos, Señor, ¿cómo eres tan paciente, Señor? ¿Cómo tratas con nosotros, verdad? Y nos descubre esto. Y sabes que de ahí es de donde viene esta verdadera adoración de agradecimiento, en ver quién es Dios, en ver quiénes somos nosotros y en ver cómo Él aún así trata con nosotros, nos ama, nos bendice, nos sigue dando un día más. Y esto es maravilloso. Bueno, y el Señor dijo, cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y vamos llegando a esta carta de Segunda de Pedro, ¿no? En su primera carta trató con las fieras de fuera, los leones yendo tras los cristianos, persecución de fuera, y nos recordó quiénes somos en Cristo y podemos estar firmes. Pero esta segunda carta, ¿verdad? Y casi de aquí hasta el final, la Biblia comienza a hablarnos de los falsos maestros y falsos profetas, de la falsa fe, lo necesario que es estar firmes, ¿verdad? Es una amenaza terrible el creer que soy salvo, el creer que estoy en Cristo cuando no es así. El Señor dijo, Mateo 7:15 al 20, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y el Señor no lo maquilla ni lo pone así, pues con tranquilidad. No, habla con toda fuerza. Son lobos rapaces, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Todo buen árbol da buen fruto, todo árbol malo da mal fruto. No puede el buen árbol dar mal fruto, ni el árbol malo dar buen fruto. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Y realmente esto es lo que Pedro está desarrollando, ¿no? Viviendo en este tiempo, en este mundo donde el príncipe de mentiras, Satanás, está reinando todavía. Hay hipocresía, hay falsa doctrina, y la falsa doctrina lleva a una falsa fe y a una fe falsa, y esto es muy importante, estar firmes. Entonces Pedro nos da un cimiento muy firme. Lo primero nos dice es, en Cristo están completos. No necesitan Cristo más otra cosa, más un ritual, más la imposición de manos de alguien específico, liturgias, rituales, mediadores. Cristo es suficiente para darnos victoria. Pero también nos dice, para que estén firmes, porque a veces no lo vemos, dice, no es automático, tienes que activar tu fe. Añade a tu fe lo que Dios ya puso en tu cuenta. Si has creído en Cristo, Dios ya puso a tu cuenta muchísimas cosas. Su Espíritu Santo, capacidad dada por Dios, bendiciones eso, para llevar a cabo sus propósitos, ¿verdad? No es automática, suministra, ¿verdad? Añade a tu fe conocimiento, virtud, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor, todo en abundancia. Y la clave está en la constancia, ¿verdad? Pon tus ojos en la máxima autoridad y profundiza en las verdades bíblicas una y otra vez. Es la palabra profética más segura. Un autor, una sola interpretación. Nadie tiene el derecho de decir que la Biblia no dice lo que dice, ¿verdad? O que dice lo que no dice, ¿verdad? Y este es nuestro cimiento, ¿verdad? Basarnos en esto, ¿verdad? Y nos está enseñando el carácter de un falso maestro, las consecuencias de sus enseñanzas, ¿verdad? Y los motivos de su corazón, el castigo que recibirán.
Y es algo a lo que tenemos que estar atentos, porque es un peligro latente de hoy, no hace 2000 años, de hoy. Y si no estamos atentos, qué terrible y qué trauma llegar al Señor y que el Señor nos diga ¿quién eres tú? Nunca te conocí, ¿no? Y nos empieza a enseñar Pedro, los primeros 3 versículos del capítulo nos dicen, son inevitables, son peligrosos, se introducen encubiertamente, traen herejías destructivas, ¿verdad? Son populares porque enseñan como verdad y como espiritual algo que es la codicia, el dinero, la idolatría, ¿verdad? Su motivación es esto, la codicia, y hacen mercadería de las ovejas precisamente por esto. Y la semana pasada vimos lo impactante que es que la condenación y la perdición de estas personas impías no se tarda ni se duerme, ¿no? Y nos dio 3 ejemplos bien claros, ¿no? El primero es que los ángeles que pecaron, ¿verdad?, están guardados o están custodiados para prisiones eternas, ¿verdad? También el mundo antiguo, que es el mundo antes del diluvio. Dios no perdonó a este mundo que se corrompió. Y si no perdonó a los ángeles, si no perdonó al mundo antiguo, tampoco va a perdonar en este tiempo a los impíos, ¿no? Dice la Biblia, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Y el último ejemplo fue la destrucción de las malvadas Sodoma y Gomorra. Dice que las redució a ceniza por su nefanda conducta, por su maldad, por su concupiscencia e inmundicia, ¿verdad? Y entonces nos muestra después a Noé, a Lot, ¿verdad? Una preciosa contraste, cómo ellos practicaron justicia, creyeron en el Señor. Lot le dolía en el alma ver la situación de Sodoma y Gomorra, a pesar de que estaba en un lugar donde no debía estar. O sea, había justicia en Noé, había creído en el Señor, creyó en los ángeles. Y entonces el Señor nos dice, no se preocupen, el Señor sabe librar de juicio a los que le toman en cuenta, pero al mismo tiempo no se equivoquen. Justicia y juicio son el cimiento del Señor y no dará por inocente al culpable, ¿no? Y bueno, habiendo establecido esto, hoy vamos a avanzar en las características de estos falsos maestros, que es muy importante. Es incómodo escucharlo, pero es necesario, ¿no? Cómo se comportan, cómo andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Y en estos textos yo puedo ver en Pedro urgencia. No sé si tú lo puedas ver. Cuando tú lees aquí, por algo el apóstol Pedro está escribiendo con urgencia, ¿verdad? Dijo, no me cansaré de decirles esto ni de repetírselos, porque es algo necesario. Vemos a Pedro con celo por la verdad. Yo creo que Pedro estaba recordando cuando Jesucristo le dijo, ¿me amas, Pedro, más que a estos? Entonces apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas, pastoréalas, ¿no? Y eso es algo que es muy importante. El Señor, a mí como pastor, a la gente, tú, mamá, papá, te ha puesto también como rebaño, te ha dado tu pequeño rebaño. Y me encanta cómo lo dice Pablo, es un rebaño que él ganó con su preciosa sangre. Es algo maravilloso, es algo hermoso, algo que costó la vida del Rey de Reyes. Entonces es algo importante, apacentar bien el rebaño de Dios. Es una gran responsabilidad. ¿Cómo? Llevando a la iglesia a los pastos verdes de la verdad, siendo fieles, trabajando duro para instruir, reprender, corregir, capacitar al pueblo de Dios, estando alertas, no acobardándonos, no acomodándonos, ¿verdad? Amando la verdad, cuidando la salud de la iglesia, dándole la instrucción que necesita, ¿verdad? Y se requiere esta fidelidad. Y es muy importante esto, porque lo que vamos a estudiar a continuación es fuerte. Y yo creo que Pedro seguía en su mente escuchando esto de parte de Dios. Apacienta mis ovejas, cuida de ellas, ¿no? Y vemos a un Pedro hablando sin pelos en la lengua, ¿no? Y es lo que vamos a ver, lleno de celo. Y no va a hablar de una doctrina falsa en particular, pero sí va a denunciar el carácter y la motivación de estos falsos maestros. Una vez más te digo, no pienses que esto está lejos de ti. No pienses, sí, eso sucedió hace 2000 años. Sí, eso pasa en África. No, aquí en Memphis. Hoy, en estos tiempos, necesitas tener tu mente en la luz, ¿ok? Ningún pastor, ningún anciano está más allá de estas cosas. Todos tenemos que rendir cuentas y ponernos bajo el escrutinio de estas verdades, ¿ok? Así es de que, mientras yo estoy hablando de esto, te pido por favor que bloquees cualquier pensamiento que te lleve a pensar que yo soy el juez. Pensando, sí, está hablando, Pastor Chuy está hablando porque se cree mejor que los demás. No, escucha al Señor advirtiendo contra falsos maestros, contra la apostasía. Escucha al Señor diciéndote,
cuidado, abre tus ojos, ¿ok? Ponte atento y no seas obstinado con el pecado y con la impiedad, porque al final es a Él al que le vamos a dar cuentas, ¿ok? Es muy importante. No me vas a dar cuentas a mí al final, no le vas a dar cuentas a esas personas. Al final a quien le vamos a dar cuentas es al Señor, ¿ok? Y entonces hoy vamos a terminar esta miniserie que así la llamé, ¿verdad? Aprendiendo a identificar los falsos maestros, lo que nos habla la palabra de Dios. Y vamos a orar. Señor, bendice tu palabra, por favor. Te pido que podamos aprender y entender estas cosas, Señor, que son tan importantes, Señor. Si hoy nos curamos, nos protegemos de un virus que está escondido, Señor, que sabemos que puede ser mortal. Señor, este virus de la falsa doctrina es mucho peor, porque está hablando, Señor, de la condenación eterna. Padre, ayúdanos a entender, Padre. Ayúdanos a entender nuestra responsabilidad, Señor, de conocer la verdad, de tener disciplinas espirituales, de tomar decisiones, Señor, de obediencia, Padre, porque de ningún modo darás por inocente al culpable, Señor. Bendice este día, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Bendice tu palabra. Amén. Y entonces vamos a ver varias cosas que nos va a ayudar a identificar a estos falsos profetas. La primera es, son soberbios en su carácter. Son soberbios en su carácter. Dice el versículo 10, ¿verdad? Vamos desde el versículo 9 para ir contextualizando. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Y les dice, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. ¿Qué quieres decir con eso, Señor? Bueno, en primer lugar, pues vimos que ellos no están rendidos a la autoridad de Cristo, al señorío, y entonces están esclavos de su naturaleza pecaminosa. ¿Y cómo lo muestran? Con esta actitud soberbia, ¿ok? Ahora, contextualizando un poco esto, jamás olvides este principio bíblico. El que aparentemente vive haciendo lo que le da la gana, sin tomar en cuenta a Dios, el mundo le dice que es libre, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña que realmente no está libre, no está haciendo lo que le da la gana. Es un triste esclavo de sus pasiones y deseos, ¿verdad? Y su esclavizador, que es el pecado, lo va a mantener miserable y lo va a llevar finalmente a la ruina. Es la condición de estos falsos maestros, ¿verdad? Ahora tú dirás, ¿cómo es esto, no? Es cierto, el libertinaje es un engaño diabólico, es pesada esclavitud. Pareciera que el que se emborracha, el que hace aquello y esto, pareciera que es libre y no tiene el rollo de estar pensando, ay, esto le agrada a Dios, esto no le agrada a Dios. No, está bajo esclavitud, ¿verdad? Lo puedes ver por lo que sucede alrededor de su vida, cómo vive miserablemente, todo destruido alrededor. Pero tú te pones a pensar, ¿cómo alguien puede ser engañado así? Porque es una necedad, ¿verdad? Y es muy fácil. Cualquiera puede caer en este tipo de engaño por algo muy sutil llamado orgullo, soberbia, arrogancia. Esto es lo que cubre precisamente la esclavitud del pecado, ¿verdad? Eso es lo que utiliza nuestra naturaleza pecaminosa para no darnos cuenta cuando caemos en esa esclavitud, como estas personas, ¿no? A nuestra carne nos gusta escuchar, eres lo máximo, no hay nadie tan listo, no hay nadie tan bueno, no hay nadie tan espiritual como tú, no hay nadie tan astuto como tú. Eres el mejor, eres el más poderoso. Si estás como cristiano, eres el mejor cristiano, el más espiritual, el más capaz. Eres el mejor predicador, el mejor pastor. O por el otro extremo, ¿no? Eres el más malvado, el más chicho, ¿verdad? Tú consigues lo que te propones. Así es como el pecado nos engaña, ¿verdad? Eres casi como Dios. Lo que es la vanagloria de la vida. A mi carne le gusta la atención, la adoración. Chécalo, a mí me gusta hablar de mí, me gusta hablar de mis logros, que me den premios, ¿verdad? Que me hagan piropos, que me agradezcan. Y no es nuevo, porque este es el engaño de Satanás para esclavizarnos, ¿verdad? Dice, serás como Dios. Y detrás de esa carnada está la realidad. No eres sino un esclavo del pecado. Y esta por eso es la primera característica de esos falsos maestros. Su arrogancia, porque después vamos a ir a su conducta, ¿verdad? Pero esta es su primera característica, son arrogantes y obstinados. Pedro utiliza dos palabras, dice que son atrevidos, es la palabra tolmetés. Esto habla de ser temerario, osado, ¿verdad?
pero esta es una osadía desvergonzada e irreverente. Obviamente en nuestros tiempos esto no se le llama algo malo, ¿verdad? A lo bueno le llaman malo y a lo malo se llama bueno. No lo toman como falta de carácter, sino como una virtud. Pero realmente es una necedad, ¿verdad? Cuando estaba Job pidiendo un careo con Dios, Dios le dice, después de mostrarle quién es él, mira Job 42:4, dice: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? Le está diciendo Dios a Job. El que disputa con Dios responda a esto. Entonces Job respondió a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Entonces estamos viendo este tipo de osadía. Por ejemplo, esta gente que se juega la vida escalando montañas, ¿verdad? Saltando sin paracaídas, arriesgando su vida, ¿no? Los entrevistan y dicen: es que ahí me siento libre porque yo siento que estoy decidiendo mi destino. Esa es una osadía necia, porque no están mirando que si mueren les espera un juicio frente al Creador. ¿Ok? Entonces, ser osados para la maldad y para la irreverencia, como hoy se ve en estos tiempos, blasfemar a Dios, levantar el cuello y decirle: no te voy a obedecer, no es ningún valor, no es nada loable, es una necedad, porque Dios es el dueño de todo lo que respiramos, de la tierra en la que vivimos, en la que vivimos, ¿verdad? El aire que usamos para blasfemarle le pertenece a Él. El aire que usa el incrédulo para blasfemarle. Y habla de esta osadía. Esa es una característica de ellos. Son arrogantes, ¿verdad? Y hacen esto. Son osados, desvergonzados. La segunda palabra es: son contumaces, outsades, ¿verdad? Es la palabra esa. Son 2 palabras: auto, endomai, que es autocomplacerse. Viven para eso, ¿verdad? Para agradarse a sí mismo. Dominado por su amor propio y su interés, ¿verdad? Entonces solo les importa lo que ellos dicen. Mira lo que dice el diccionario Vine: uno que sobrevalora cualquier determinación a la que él mismo ha llegado, de tal manera que nada lo saca de ahí. O sea, yo ya lo dije, yo ya lo creí, por eso lo traduce como obstinado y arrogante. Ahora, ¿hacia dónde llegan? Fíjate cómo se traduce este orgullo contumaz, ¿verdad? Dice versículo 10: ¿por qué son así? Porque no temen decir mal de las potestades superiores. Esto es interesantísimo. Pon atención a lo que escuchas en la televisión, ¿verdad? En esos televangelistas, ¿verdad? Pero están tan ensimismados, solamente están pensando en agradarse y piensan que su palabra es ley, tan intoxicados por su orgullo que no tienen temor de blasfemar las potestades superiores, ¿verdad? Eso es decir mal, insultarlas injuriosamente. Ahora, ¿quiénes son estas potestades superiores? No se está refiriendo a Dios, se refiere a Satanás y a sus demonios. Imagínate, piensa en eso, porque hoy hay mucho de eso. Versículo 11 dice: mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor, contra estas potestades. O sea, los ángeles creados por Dios, Dios les ha dado poder impresionante, ¿verdad? Hacen milagros, señales poderosas, ¿verdad? Mire el Apocalipsis, literalmente manipulan las fuerzas de la naturaleza, ¿verdad? Son fuerzas espirituales, ¿no? Vimos en el Antiguo Testamento cómo un solo ángel podía destruir ejércitos enteros, ¿verdad? Y todos estos seres fueron creados por Dios, ¿verdad? Con el propósito de servir a Dios, de honrar a Dios, ¿verdad? De manifestar la gloria de Dios. Claro, ya vimos cómo Satanás y sus demonios cayeron, pecaron, pero siguen siendo poderosos, ¿verdad? En su soberanía Dios los controla, pero está diciendo que los ángeles que no cayeron son todavía más poderosos que ellos y no los tratan así. Este es el punto, ¿no? Que estos ángeles que siguen sirviendo a Dios son más poderosos que ellos y no los injurian, ¿verdad? Y no porque no tengan autoridad sobre ellos, sino porque no es la manera en la que Dios trata con ellos. Entonces ten cuidado cuando escuchas ese tipo de lenguaje, ¿no? Hablar de manera ligera o profana, de asuntos sagrados, de estos seres sobrenaturales. Eso es algo vanidoso y presuntuoso. Entonces, checa, estuve poniendo la marquita, ¿dónde queda todo ese lenguaje soberbio, ¿no? Que parece espiritual, con la que algunos reprenden a Satanás y sus demonios, y esto, y desato, y quién sabe qué tantas cosas. ¿Será señal de que en verdad alguien tiene fe hacer eso y poder sobre el diablo? Gritándole, diciéndole nombres, atándolo y echándolo al infierno de regreso, ¿verdad? No, la Biblia dice que no es algo bíblico, no es algo que esté en la Biblia.
que no hay quien tenga ese poder de atar o condenar demonios. Eso lo hace Dios, ¿verdad? Mira cómo lo dice Judas 1 al 9, dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía contra el diablo, disputando contra él por el cuerpo de Moisés, esa es otra historia que vamos a ver cuando lleguemos a Judas, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Interesante, ¿verdad? Esa no es la manera en la que nosotros tratamos con las potestades superiores. Es arrogante, ¿verdad? Es orgulloso cuando alguien trata de esas cosas y no es bíblico lo que está haciendo. La Biblia nos enseña claramente cómo hacerlo. Por ejemplo, Efesios 6, ¿verdad? La palabra de Dios en Gálatas nos dice: andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Efesios 6 nos dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, que nos pongamos toda la armadura de Dios, ¿verdad? La oración, la verdad, la justicia, ¿verdad? Para mantenernos firmes ante las acechanzas del Señor, del diablo, las cuales no van a ir más allá de lo que el Señor permita, porque en Él estamos seguros, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos enseña de una manera muy distinta. No nos dice vayan a una clase de demonología a ver cómo van a aprender a reprender bien al chanclas y todo este tipo de cosas, como le dicen, ¿verdad? Dice, no es así. Ni aún los ángeles se refieren a eso. Entonces, cuidado cuando algún maestro con una actitud arrogante y altanera y fanfarrona hace este tipo de cosas, porque así no trata la Biblia, así no nos enseña, ¿verdad? Que hagamos eso. Es más, ni siquiera Jesucristo lo ves tratar así con los demonios. Los demonios en todos los evangelios lo ven a Jesús e inmediatamente corrían y se le postraban a los pies. Y Jesucristo simple y sencillamente los callaba y hacía lo que quería con ellos. Pero pon atención al lenguaje y la actitud de este tipo de personas con respecto a Satanás y a sus demonios. Burlarse de ellos no es un sinónimo de tener fe y no es bíblico, ¿verdad? Es arrogante y es sentirse superior a ese tipo de cosas. Si bien la Biblia dice que nos hizo poco menos que los ángeles, nosotros no tenemos esa autoridad, es de Dios, ¿ok? Ahora, sin duda, estos seres no merecen nuestro temor, mucho menos nuestra obediencia, pero tampoco nuestra atención. En la iglesia el enfoque jamás debe ser Satanás ni sus manifestaciones demoníacas. No se manifestó Satanás en la iglesia, qué horror. Yo quiero que se manifieste el Señor, el Espíritu Santo, ¿verdad? Que se manifieste su poder libertador, transformador, consolador entre nosotros. Eso es donde tenemos que enfocarnos. Entonces, primero está hablando de esto, ¿verdad? Un carácter de humildad, de dependencia de Dios, del fruto del Espíritu. Eso es lo que debes de buscar en un líder, ¿ok? No te dejes apantallar por alguien que actúa soberbiamente en cuanto a este tipo de cosas, que no sé, que haga que parezca Gandalf, ¿no? Con te reprendo, cosas por... Cuidado con eso, eso no viene de Dios. Alguien que es caracterizado por el orgullo y soberbia no está mostrando un buen síntoma. Y estas cosas apantallan, pero no es bíblico según lo que estamos leyendo. Versículo 12. Pero esto es hablando mal de cosas que no entienden. Imagínate eso. O sea, están hablando de cosas, se están burlando de lo que ignoran. ¿Ok? Aparentan una gran personalidad, hacen un gran show, ¿verdad? Con este tipo de cosas, saben mover a las masas con las actuaciones, hay luz y sonido y humo, pero no tienen idea de lo que son los asuntos espirituales. Realmente esta palabra significa que son ignorantes, por eso son temerarios, ¿no? Versículo 12, mira cómo sigue hablando, acuérdate, es la Escritura hablando, no estoy dando nombres, eso te toca a ti, te toca a ti discernir. Como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. ¿Qué significa esto? Otras versiones traducen que estas personas se mueven por instinto, así como un animal, ¿verdad? ¿Cómo cae un animal en las garras de depredadores o en trampas? O por carnadas irresistibles, o por su necesidad de aparearse, o porque tienen hambre y sed y los agarran. De la misma manera estas personas, ¿verdad? A pesar de su imagen, a pesar de la manera en la que palabrean, no es el Espíritu Santo el que los está guiando, es su estómago, ¿verdad? Inflados por su orgullo, ellos se creen sus mismas mentiras y no se dan cuenta que están yendo a su propia muerte, ¿verdad? Dice Judas 1:10, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Te dije que iba a estar fuerte, pero es la palabra hablando, ¿no? Por eso el temor de Jehová es el principio de la sabiduría,
¿no? Y esto es algo de lo que carecen, porque no temen a Dios, no tienen sabiduría, ¿verdad? Y entonces es muy importante. La gente que no tiene esta sabiduría, ¿verdad?, se consume por sus propias necesidades y cae y vuelve a caer en la misma cuestión y cada vez peor. Y dice el versículo 13, recibiendo el galardón de su injusticia. O sea, lo que está diciendo aquí es que van a recibir el pago de lo que sembraron. Y esto nos recuerda algo muy importante. Es Gálatas 6, 7 al 9. Dice, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Ahora que ya tenemos más personas acá, ¿pueden leer conmigo? 1, 2, 3. Esa frase otra vez. 1, 2, 3. Siempre se cosecha lo que se siembra. ¿Ok? Y sigue. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Entonces es lo que dice aquí. Dios no puede ser burlado, mis hermanos. Y tenemos que poner nuestros corazones delante de Él, ¿verdad? Y tenemos que ponerlo esto en nuestro corazón. Porque nuestro pecado nos hace pensar que nos podemos esconder de Dios. Que a la mera hora nos vamos a justificar. Señor, pues es que tú ya conoces, ya sabes quién soy. No vamos a poder minimizar nuestros delitos delante de Dios. Lo que siembres hecho, eso vas a cosechar. Y eso tenemos que recordárnoslo a nosotros. Estar a cuentas con el Señor cada día. Tener temor de Dios. Porque es lo que nos está enseñando este texto, ¿no? Dios no te va a juzgar con respecto al vecino. O con, hermano, sí, Señor, pues es que yo soy así. Pero, viste, a mis hermanos eran unos hipocritotas. Nunca hacían nada. Mira, eran puros falsos. A ellos diles, no, el Señor les va a decir, yo a ellos los voy a juzgar por su hipocresía. Pero tú, ¿qué onda? Contigo yo voy a tratar. Es algo muy importante. Nos recuerda esto. Número 2, no nada más son arrogantes, son inmorales en su conducta. Versículo 13. Y esto es algo que nos va abriendo los ojos. Dice, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Esto se traduce mejor de gozar de deleites a la luz del día. Deleite es la palabra trufé, que se traduce como libertinaje, una vida indulgente de hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Una vida hedonista, ¿verdad? De lujo y esplendor y juerga, de desenfreno, pero literalmente son pasiones sensuales, lascivia y a plena luz del sol. O sea, no les importa. Yo me acuerdo que en cualquier ciudad a la que vayas, incluso aquí, ¿a qué hora comienza el desastre? En la noche, ¿no? Yo me acuerdo que yo soy músico. No siempre fui cristiano porque comencé, obviamente el Señor me rescató hace 20 años. Pero antes de eso mi trabajo consistió muchos años en trabajar de noche. Y algo interesante es que a veces nos tocaba ir a cobrar o a ensayar en ese tipo de lugares. Y ¿sabes qué? Se veían y olían espantoso. Veías la triste realidad. O sea, nadie ves que se va de juerga en plena luz del día. El desenfreno es en la noche, porque de noche todos los gatos son pardos, ¿sí o no? Pero esta gente, imagínate, tan cauterizada está que les es más emocionante hacerlo de día. No les importa. Acuérdate, estamos hablando de gente incrédula, no gente incrédula común y corriente. No estamos juzgando a los que no conocen a Dios. La Biblia está hablando de los que conociendo no les importa. Versículo 13 dice, estos son inmundicias y manchas. ¿Ok? ¿A qué se refiere esto? Checa los verbos y los adjetivos. Son, ¿verdad? Nosotros no somos perfectos, ¿no? Pecamos. El Señor, en el momento en que les estaba lavando los pies, le dijo, Pedro le dijo, lávame todo completo, Señor. Y el Señor le dijo, no, ustedes ya están limpios por la semana, por mi palabra. Solamente les tengo que lavar los pies, ¿verdad? Vivimos en este mundo caído, en esta naturaleza pecaminosa y caemos. Pero podemos ser limpiados, o sea, ahí nos manchamos. Dice primera de Juan 1, 8 al 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero aquí hay una diferencia. A estas personas no les dice, estos están manchados. No, se mancharon. Más bien, estos en sí mismos son la mancha, son la inmundicia en sí mismos, ya la persona. Es dos palabras, momos, que significa defecto, una desgracia moral. Spilos, que es vergüenza, deshonra, un borrón. Así literalmente, un arroz negro en el arroz blanco, ¿no? Dice versículo 13, ¿por qué?
quienes aún mientras comen con ustedes se recrean en sus errores. O sea, es el mismo concepto, ¿no? Como un cochinito en el lodo, ¿no? Disfrutan abiertamente del fruto de su pecado. Para esto viven. Pero lo que los hace peligrosos es que están dentro de la iglesia, porque corrompen. Su influencia corrompe a la misma iglesia, ¿no? Esto me recuerda, ¿te acuerdas en 1 Corintios capítulo 11? Cuando están hablando de la cena del Señor, Pablo les tiene que decir, oigan, espérense, porque llegan y se adelantan a comer, unos tienen hambre, otros hasta se emborrachaban. Imagínate, ¿no? Dice que la gente llegaba a tal desorden que eso sucedía. Y eso también nos recuerda a nosotros. Es triste cuando un grupo en la iglesia, que las reuniones se convierten en una oportunidad para la carne y el pecado, en lugar de una oportunidad para el beneficio de la comunión de la iglesia. Entonces tenemos que tener cuidado. Para este tipo de gente eso es aburrido. Ellos buscan y los carnales atraen a los carnales, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado con eso. Este tipo de gentes hacen ellos. Lo peor del caso es que están al frente. Versículo 14 dice, otra vez, pasa de lo público a lo interno. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Oye, Pedro, tranquilo, ¿no? Yo creo que ya lo anterior ya era suficiente. Pues, ¿qué crees? Pedro no le para, sigue adelante, mira su celo, porque el peligro es real, ¿no? Él dijo, no voy a dejar de repetirle las mismas cosas mientras viva. Ahora, chequemos, ¿no? Los ojos llenos de adulterio, ¿a qué se refiere? Que no tienen ya ninguna disciplina moral, ¿verdad? Ya sus pensamientos, sus intenciones, ¿verdad? No hay temor de Dios en sus actos privados, donde solamente Dios y tú conoces, ¿verdad? Y esto es algo muy importante, mi hermano, que a mí me recuerde y espero que te lo recuerde a ti, a cada uno de ustedes. Pero yo he aprendido algo a lo largo de mi vida cristiana. Tengo que entrenar mis ojos y mis pensamientos. No me puedo dar el lujo de dejar pensando lo que sea en mi cabeza, ¿ok? A lo largo de mi vida he visto tanta porquería, ¿verdad? Y ahorita no necesitas verla, o sea, simple y sencillamente a veces en tu celular salen cosas que tú no quieres. Y de repente dices, ¿y esto qué hace aquí? Por favor, ¿no? Entonces tienes que aprender a entrenar tus pensamientos, ¿verdad? Estás pensando algo, cámbiale de canal en tu mente inmediatamente. La Biblia le llama a esto dominio propio, ¿no? Y no quiero que me pongas en un pedestal, ¿verdad? Porque no soy yo, es el fruto del Espíritu. Es el fruto del Espíritu que Dios ha puesto en cada uno de nosotros y nos da la capacidad de tener este dominio propio, de cambiarle, decir, estoy viendo esto, me volteo, no tengo nada que estar viendo ahí, estoy pensando esto, pienso en otra cosa, no tengo nada que estar pensando en eso. Eso es disciplinar tu mente y es algo que necesitas, disciplinar tus pensamientos, disciplinar tus intenciones, disciplinar tus ojos, ¿verdad? En lo que ves en el celular, en lo que ves en la calle, en lo que piensas, hombre o mujer, tienes que disciplinar eso, ¿verdad? Dominio propio. Pero algo muy importante es que estos hombres, cuando dice que tienen los ojos llenos de adulterio, es que ya no tienen ningún freno, o estas personas, porque también pueden ser mujeres, ¿verdad? No tienen ninguna disciplina moral. No pueden ver a un hombre o una mujer sin verla como un objeto potencial de adulterio o fornicación. ¿Ok? Porque la Biblia dice que los ojos nunca se sacian de codiciar, ¿verdad? El corazón no se sacia de perversión. Esta es la condición de esas personas porque no se han doblado el cuello al Señor. Otra cosa muy importante es que seducen a las almas inconstantes. Checa eso, mi hermano, el peligro en el que estás si eres inconstante. ¿Ok? Literalmente significa que con un cebo los atraen. Nunca van a traer una persona firme en la fe, firme en la palabra de Dios. Es a los inconstantes, a los que nunca tienen esta disciplina, disciplinas espirituales. No tienen convicciones, son inestables, son vacilantes. Y los falsos maestros no son tontos, ¿verdad? Y a nosotros tenemos la responsabilidad de observar y discernir. Por eso Pedro al principio nos dice, añadan a su fe virtud, conocimiento, porque si no estás en peligro, ¿verdad? Si solamente quieres que te rasquen el oído y que te digan lo que quieres oír, y solamente escuchas lo que te haga sentir bonito, ¿verdad? Ahí están esos falsos maestros. El problema es que te van a cobrar muy caro la rascadita de oído. Te lo van a cobrar caro, ¿verdad? Otra cosa interesante dice es que tienen el corazón habituado a la codicia. Es la palabra gumnazo, de donde viene la palabra gimnasio o disciplina. O sea, su lujuria siempre está acompañada de una codicia
profunda, ¿verdad? Y literalmente ellos se han entrenado para eso. ¿Cómo? Son maestros en justificarse, en aplaudirse, ya hicieron todo tipo de cosas para darle vueltas a su conciencia, ya está cauterizada, se echan porras y saben cómo codiciar más. ¿Qué significa esto, mi hermano? Porque tenemos que ser cuidadosos. Yo la otra vez veía un video de una persona que claramente se veía que era un falso maestro, de personas que estaban predicando el evangelio, ¿verdad? Y alguien le dijo, tú estás engañado y no, estás haciendo lo que no debes porque estás engañado. No, yo diría, como estos falsos maestros son premeditados, no están engañados, no están sinceramente equivocados, saben quiénes son, saben a quién están sirviendo. Por eso Pedro los llama hijos de maldición, hijos de pecado, siervos de Satanás. Eso es algo muy importante, ¿verdad? No podemos nosotros, en el nombre del amor o de una falsa unidad, pasar por alto este tipo de cosas. No puede ser, ¿no? Dice, entonces es muy importante que tenemos que estar despiertos. Número 3, su codicia los pierde, ¿verdad? Ya llevamos esos dos, ¿verdad? Son soberbios. Número 2, como ya lo vimos aquí, número 2, son inmorales en su conducta. Y número 3, su codicia los pierde, ¿verdad? Y aquí nos da un ejemplo bien interesante que nos habla acerca de Balaam. Dice, han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Bueno, esta historia la puedes leer tú con calma en casa, la puedes leer a partir del capítulo 22 del libro de Números en el Antiguo Testamento, pero te la explico rápidamente para que puedas entender a qué se refiere y qué se refiere con la locura de este hombre, ¿no? Balac era el rey de Moab. Israel pues venía conquistando a todos los reinos y destruyéndolos porque Dios los estaba utilizando como juicio por su maldad, ¿verdad? Pero este hombre Balac quiere utilizar una táctica distinta, porque dice, no los voy a vencer con armas en guerra, vamos a perder. Entonces dice, ya sé, voy a mandar a hablarle a un falso profeta a Balaam. Yo sé que ese falso profeta Balaam hasta habla de Jehová también, ¿verdad? Y lo podemos ver claramente cuando tú lees ahí, pareciera que es un profeta real, ¿verdad? Conocía del Señor, pero lo que nos dice aquí es que dejó el camino recto, abandonó la palabra de Dios, ¿verdad? Esto implica que se rebeló directa y deliberadamente contra la Escritura, y es lo que hacen los falsos maestros, ¿no? Y nos dice que amó el premio de su maldad o de la maldad, y lo amó más que Dios. Amó las riquezas que el rey Balac le iba a dar para ayudarle en contra de los israelitas. Eso es lo que tenía en su mente nada más Balaam, ¿no? Y dice, y fue reprendido por su iniquidad, era un hombre inicuo, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, checa ahí, refrenó la locura del profeta. Estaba enloquecido este profeta, cegado. Tanto así, cuando tú lo leas ahí, es que mejor su burra se dio cuenta, le dicen la burra espiritual, ¿verdad? Porque mejor la burra se dio cuenta de que Dios ya iba a matarlo y lo salva 3 veces. Cuando tú le leas ahí, la primera vez ve al ángel y la burra se desvía y el Balaam, ¿qué le pasa a esta burra, no? Luego, en otra ocasión, hace que se raspe su pie como contra una pared, porque lo vuelve a ver, otra vez le sale al encuentro. Y la tercera vez ya está en un lugar donde no se podía mover ni izquierda ni derecha y la burra se sienta, ¿verdad? Porque está enfrente el ángel con la espada desenvainada para matar a Balaam por su maldad, ¿no? De ir a corromperse. Y luego, para hacerle ver su locura, Dios hace que la burra hable. Y entonces tan loco está el cuate que ni cuenta se da que está platicando con una burra, imagínate, ¿verdad? Y la burra le dice eso. A ver, pero espérame, Balaam, no soy tu burra desde que estaba chiquita. No, pues sí. ¿Cuándo me había portado así contigo? No, pues nunca, ¿no? Y el Balaam diciéndole, sí, pero ¿por qué me haces esto? Si trajera una espada ahorita mismo te mataba. Y está discutiendo con la burra, imagínatelo. Y el Señor le abre los ojos y de pronto ve al ángel con la espada levantada listo para ejecutarlo, y el mismo ángel le dice, mira, Balaam, si no fuera por tu burra ahorita tú ya estarías muerto y ella estaría viva. Imagínate. Pero en su codicia ni siquiera esto lo hizo recapacitar, ¿verdad? Balac lo contrata para maldecir a Israel, pero Dios hace que esas maldiciones se conviertan en bendiciones, ¿verdad? Y tú lees las bendiciones y te das cuenta y dices, ¿cómo es posible? Balaam verdaderamente está hablando de parte de Dios, ¿verdad? Pero ¿sabes dónde era? Lo más importante es ver dónde era Balaam un falso profeta, en su corazón. Y checa cómo Balaam vio al ángel con la espada desenvainada a punto de matarlo, ¿verdad? Escuchó a Dios,
habló la palabra de Dios, profetizó en el nombre de Dios, pero consumido por su codicia, ¿verdad? Se justifica de alguna manera, cree que puede sacarle la vuelta a Dios y le dice a Balaam, le dice a Balac, porque Balac le dice, no, pues mira, él le dice, ¿sabes qué? Balac, yo solo voy a hablar lo que Dios me diga. Y Balac le dice, sí, pues ahorita Balac te acaba de quitar tu recompensa, porque no te voy a dar nada. Y el cuate piensa que se puede salir con la suya y entonces le dice, mira, Dios no me deja maldecirlos, pero te voy a decir cómo le hagas. Mira, agarra las chicas más guapas que tengas y ve y sedúcelos con culto idolátrico de inmoralidad. Y efectivamente eso pasa. Israelitas caen en la trampa y miles mueren. ¿Y qué crees que pasa con Balaam? Obtiene el premio de su maldad, porque no le dura mucho. Ya después lees en el capítulo 31 que termina muerto junto con Balac y todo el pueblo, ¿verdad? Amó el precio de su iniquidad. Y esa es la condición de estas personas y eso es lo que los hace peligrosos. Tienen una conciencia totalmente cauterizada, al punto que una burra puede ser más espiritual que ellos, aunque ellos parecen espirituales. Han cruzado una línea que ya no pueden regresar. Y tú dices, bueno, pues ya con eso, ¿no, Pedro? No, dice Pedro, no, todavía no. Todavía hay más que decir de ellos. Punto número 4. El fruto de su ministerio y enseñanza es inútil y dañino. Versículo 17 dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Bueno, esta es una ilustración que pone Pedro con lo más necesario que necesitaban en un ambiente desértico como el de ellos, ¿verdad? El agua. Y los llama fuentes sin agua. En aquellos lugares, lo vimos ahora que fuimos a Eureka Springs, a la ciudad santa que tienen ahí, ¿verdad? Pero era muy importante un pozo de agua. Había diferentes pozos de agua. De los que recuerdo había dos. Uno que eran cisternas para almacenar el agua, pero había otro tipo de pozos que hacían, y si encontraban aguas corrientes subterráneas, ¿verdad? Era tan importante que ahí es donde se fundaban las ciudades. Y ese lugar donde estaba el pozo estaba arreglado y estaba bien bonito y se convertía en el lugar de convivencia y de comercio. Era como el zócalo de la ciudad, ¿no? Entonces eso lo vemos ahí. Entonces esta es la imagen que Pedro está dando. Una súper apariencia de espiritualidad, pero al llegar a ellos, al escucharlos, al compenetrarse con su enseñanza, en realidad no hay agua de vida. Como decía creo que es un indio americano, ¿verdad? Decía, mucho aire, muchos truenos, no lluvia, ¿verdad? Cuando escuchó la predicación de alguien que no sacó la escritura, muchos truenos, mucho aire, no lluvia. ¿Ok? Nubes que prometen gran bendición, ¿verdad? Y a la mera hora es un fraude. Las vidas de personas que escuchan este tipo de enseñanzas, tarde o temprano terminan peor que como comenzaron. Tú puedes verlo aquí, este lugar está lleno de este tipo de personas, mi hermano. Es un lugar súper evangelizado. Las personas, claro que tienen su responsabilidad, ¿verdad? Claro que hay gente que simplemente es desobediente y es responsable de su apostasía, pero especial en Memphis tiene su historia. Y hay montones de gente que dice haber conocido a Dios, o que supuestamente lo conoció, ¿verdad? Y que tuvo estas experiencias cercanas con ese tipo de falsos maestros, y te dicen, sí, pero eso no, ¿verdad? Tú lo ves ahí, porque no hay agua, son fuentes sin agua. Y si se te había olvidado, Pablo reitera, para los que está esperándoles la más densa oscuridad, o sea, el infierno. Ya no hay salida para ellos. Ahora desarrolla la idea, ¿cómo es que son fuentes sin agua? Bueno, dice aquí, hablando palabras infladas y vanas. No están hablando de la escritura, sí se ven muy infladotas, ¿verdad? Literalmente significan expresiones hinchadas que suenan grandes y espirituales, pero al final dice aquí que son vacías, no tienen valor, son inútiles para transformar, para dar una verdadera solución a la vida de alguien. No producen nada, apantallan mucho, emocionan mucho, pero no producen nada en la vida de las personas, ¿verdad? Y eso es lo que ves, por ejemplo, cuando observas Jeremías, observas Isaías, ves su carácter. Gobiernan la iglesia con látigo, o sea, son dominantes, ¿no? Así, y con eso apantallan a la gente. No debe ser un buen pastor porque mira, maltrata a todo el mundo. Y ahí está la gente
Le gusta que le traten con látigo, ¿no? Y aplastan a los que los denuncian, ¿verdad? A los que cuestionan su autoridad. ¿Por qué cuestionas al ungido de Dios, verdad? Y realmente no conocen la Escritura, es lo que nos está diciendo aquí. Su enseñanza se centra en el ser humano y no en Cristo. Predican desde su estómago, ¿verdad? Para que la gente se sienta cómoda. Predican visiones de su corazón. Todos siempre tienen que ver con salud, riqueza, prosperidad, paz falsa. Desprecian la doctrina, ¿verdad? La palabra de Dios la tienen, solo agarran pequeños versículos para poder justificar su propia visión, que según ellos es superior a la Biblia. No, a mí Dios me habló y me dijo, tú cierra eso y te voy a decir lo que Dios me dijo. No, hablan con un gran vocabulario religioso, te hacen rituales que parecen muy espirituales, tienen filosofía humanista, psicológica que te hace sentir bien, y con estos ardides, dice el versículo 18, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error, ¿verdad? ¿Cuál es la verdad detrás de estos falsos maestros, mi hermano? Chécalo. Esto se ve muy espectacular, pero ¿realmente la gente estará amando más la verdad? ¿Estarán amando más la justicia de Cristo, la palabra de Dios, deseando la vida eterna, verdad? Y no es así, ¿verdad? Lo que hacen es alimentar la carnalidad y no es difícil darte cuenta porque otra vez te acercas a este tipo de personas y con claridad te das cuenta que ni están siendo más justas, ni más piadosas, ni más santas. Sí, son súper religiosas, ¿verdad? Hablan cristiano, pero al mismo tiempo los ves abrazando a sus pecados con todo su corazón. Pero ¿a quiénes son a los que seducen? A los inconstantes, otra vez, a los que habían huido del error. ¿Quiénes son estos? No está hablando de creyentes genuinos, mi hermano. ¿Sabes cuáles son este tipo de personas? Los que ya están cansados de vivir vidas rotas. O sea, su estilo de vida los tiene cansados. Y entonces vienen a la iglesia, pero no a buscar a Dios. Vienen a buscar algo que les funcione. Ya probaron todo y realmente están buscando algo que pues ya les ayude a tener su mejor vida ahora, ¿no? Entonces vienen, buscan en este tipo de lugares una experiencia religiosa y sí, pues les mueven todas las emociones, etcétera. Buscan ritualismo, buscan todas las bendiciones posibles, claro que no al que bendice, ¿verdad? Buscan sentir bonitos sin la presión del compromiso, ¿verdad? Gente que en medio de su desesperación y su soledad y en su intento por mejorar personalmente, pero no buscar al Señor, se convierten en los clientes perfectos de estos falsos maestros para ser explosados. Pero obviamente no es gente redimida, ni que haya nacido de nuevo. Este es el tipo de gente que te habla de su experiencia religiosa. No, si yo hacía esto y aquello y servía acá, pero cuando le preguntas tan sencillas, ¿estás seguro que vas a ir al cielo? Cuando les preguntas el evangelio, la vida eterna, arrepentimiento de pecados, un nuevo nacimiento, no tienen ni idea. Pero sí saben cómo mover esto y cómo hacerle para allá. O sea, son falsos convertidos porque recibieron un falso evangelio. Y algo muy importante, este tipo de personas, dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. O sea, te dan todo tipo de promesas. Felicidad, libertad financiera, libertad de la enfermedad, poder, cuando ellos mismos, dice la Biblia, son esclavos de sus propios pecados, porque han rechazado al único que realmente los puede libertar, el cual es Jesucristo, ¿verdad? Y usualmente la gente que está bajo la enseñanza de estos falsos maestros, llega un momento en el que o tropiezan o se vuelven cómplices de ellos, descaradamente, porque las promesas de libertad nunca se cumplen. Nunca llega la realidad de la verdadera libertad. ¿Cuál es la verdadera libertad? Lo he repetido muchas veces: ser libres de nuestros pecados. Entiende eso, mi hermano. No existe libertad sin santificación. No puedo presumir de libertad en Cristo si sigo siendo esclavo de mis hábitos pecaminosos. Adicciones, fornicación, lujuria, depresiones, ídolos, chismes, murmuraciones, cualquier obra de la carne. Y tú dirías, bueno, Pedro, ya fue suficiente. Nomás uno más y ya. Son apóstatas perversos, dice el versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Yo he visto mucho
en mi caminar con Cristo la segunda semilla, ¿no? Gente que recibe el evangelio con gozo, pero a la hora de la prueba tropieza. Pero estos falsos maestros son un poco distintos en que son apóstatas completos. Llegan igual que los otros, ¿verdad? Cansados de una vida sin Dios, escuchan la verdad, al menos escuchan y conocen a Cristo intelectualmente, comienzan bien, hacen una profesión de fe que parece real porque se bautizan, toman lugares de liderazgo, ¿verdad? Pero a lo largo nos damos cuenta que es temporal, que fue solo religión, porque no hubo un verdadero arrepentimiento, un verdadero cambio. Y es lo que dice aquí, habían escapado de las contaminaciones del mundo, ¿verdad? De los deseos del mundo. Habían aparentemente hecho una profesión genuina, ¿verdad? Pero solamente estaban actuando en su fuerza de voluntad. Y eso es algo que a veces no entendemos, ¿verdad? Dice el Señor, ninguno viene a mí si mi Padre no le trajere. ¿No? Y a veces la gente está en su fuerza de voluntad, ahora sí le voy a echar ganas, ahora sí, y no entendemos por qué vuelve a tropezar por esta situación, ¿verdad? No está el Espíritu Santo en ellos, no hay poder para vencer al pecado. Algo que sucede en el creyente es que Dios nos da la capacidad de vencer, ¿verdad? Entonces dice que ellos habían huido del mundo, pero estando ya en la iglesia, ¿verdad? Por no haber verdaderamente abrazado la verdad, terminan rechazando el evangelio por completo. Y entonces quedan en esta posición de apóstatas, donde van a recibir mayor condenación. Porque alguien que está en el mundo, que aunque esté en el peor de los antros, que nunca ha oído del Señor, tiene más esperanza que esta persona, porque se puede arrepentir. Pero estos falsos maestros ya no, porque ya vieron todo y tomaron una decisión. O sea, su dureza de corazón hizo que su conciencia fuera cauterizada y ya no tienen ningún temor de Dios, al punto que, como lo vimos, todavía pecan con mayor desvergüenza. O sea, lo que decía Pablo, se ven entre ustedes, corintios, cosas que ni siquiera los incrédulos de Corinto, que era como en Las Vegas de ese tiempo, se atreven a hacer, y ustedes las están haciendo entre ustedes, por lo mismo. Miren lo que dice Hebreos 6, 4 al 6. Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las buenas cosas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que estas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. O sea, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Si pasas de largo a Cristo, ¿qué te queda? Nada. Y es lo que le sucedió también a los líderes religiosos del tiempo de Jesús, por ejemplo, ¿verdad? Vieron a Jesucristo, lo ven hacer poderes y terminan diciendo, lo que está haciendo es por el poder de Satanás. Y entonces el Señor menciona esto muy interesante. Dice en Mateo 12, 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Qué significa esto? Estos hombres vienen en su necesidad, escuchan el evangelio, el Espíritu Santo, la palabra, ahuyentan esos espíritus inmundos, dejan su corazón listos, preparado para habitar ahí, pero terminan rechazándolo, vienen otros 7 espíritus y provocan un estado aún peor que el que había al principio, ¿no? Al punto que dice Pedro en el versículo 21, porque mejor les hubiera no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, ¿verdad? Como el Señor dijo de Judas, ¿no? Más le hubiera valido no haber nacido, ¿verdad? Porque le conoció cara a cara al Dios hecho carne. Y también estos hombres, ¿verdad? Tuvieron la verdad en sus manos y ahora la cierran y medio dicen que hablan de ella, pero volvieron atrás a su antigua manera de vivir, no quisieron. Mira lo que dice Hebreos. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra estos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen pues, ¿cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado
y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Pues conocemos al que dijo: yo tomaré venganza, yo le pagaré lo que se merecen. También dijo: el Señor juzgará a su pueblo, a su propio pueblo. 31. Es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Y esto nos recuerda, mis hermanos, lo terrible que es que, conociendo la verdad, sigamos dejándonos arrastrar por la corriente de este mundo. Seguir amando nuestros pecados, no hacer nada por tener disciplinas espirituales, por amar la verdad, aprender a justificarnos con mil argumentaciones vanas. Es algo bien serio, mis hermanos. Estos hombres eso les pasó. Versículo 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Mira, son 13 versículos, 12 versículos que quería terminar. Ya tenía mucho que no hacía tantos versículos, por eso iba un poco rápido. Espero que sí me hayas entendido. Pero checa, el verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. O sea, es una cuestión de naturaleza. ¿Qué pasa con este perro? Bueno, para aquellos tiempos un perro no era una mascota como en nuestros tiempos. Eran animales semisalvajes, callejeros. Vivían en basureros, representaban suciedad e inmundicia. La gente, los judíos, no querían tener nada que ver con ellos, ¿verdad? Y esto de que vomitan, ¿qué significa? ¿Verdad? Que de alguna manera son desparasitados, ¿verdad? Desparasitan, sacan todo eso de lo que les estaba haciendo daño en el estómago. Pero el perro sale y busca, y si no encuentra comida, ¿qué dice? Ah, mira, aquí está mi vómito que había dejado, y se lo vuelven a comer, ¿verdad? Dice, ese es un proverbio, Proverbios 26:11, dice: como perro que vuelve a su vómito, sí, así es el necio que repite su necedad. Eso es lo que dice. Igual la puerca lavada, ¿no? Este no está en la Biblia, pero en los proverbios de Salomón sí está en la Biblia, pero es un proverbio popular del tiempo, pero es el mismo caso. Es una puerca que jamás dejó de ser puerca, ¿verdad? La lavaron, la vistieron, la alimentaron con la mejor comida, pero ¿sabes qué hizo la puerquita en su primera oportunidad? Regresó a hacer lo que hace un puerco, lo que disfruta un puerco, su lodo. Esto es fuertísimo, mis hermanos. Es un nuevo nacimiento el que requerimos y tienes que estar seguro de eso. No es cosa de hace 20 siglos, es algo muy actual. El peligro sigue aquí, latente. No necesitas ir a África o quién sabe a dónde. Estamos invadidos de este tipo de cosas, las redes sociales, todo este asunto. Por eso mi llamado es a que nos levantemos y tomemos una decisión, mi hermano. Si para Pedro es urgente, mira, ¿puedes ver la urgencia de Pedro? Del Espíritu Santo. Es algo que tenemos delante de nuestros ojos, mis hermanos, y esa es nuestra responsabilidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Checar, ¿verdad? Nos es necesario amar la verdad, conocer la verdad, saber distinguir la sana doctrina, amarla, hacerla nuestra amiga. Lo que vimos en Pedro, tener la antorcha que alumbra en lugar oscuro, es una gran responsabilidad, mis hermanos. Ya fuimos advertidos, la Biblia nos advierte esto y no tenemos excusa. ¿Qué vas a hacer? Si eres padre de familia, tienes que cuidar a tu familia. El Señor viene pronto. La verdad fue revelada. Y no solamente por los falsos maestros. Mira lo que estamos viendo. Ojalá que no te encuentres tú en un camino de apostasía, que otra vez vuelvas a ser enredado en lo que Dios ya te había hecho libre. Que observes la importancia. Por eso hago mucho énfasis, y yo sé que eso no es rascar el oído, pero es muy importante que haya transformación en tu vida. Que no vivas una religión vacía, que pienses que porque levantaste la mano o porque te bautizaste ya estás protegido. No funciona así. La salvación es algo completo que te transforma. Que no vivas y te conduzcas por palabras infladas y vacías. Que no te dejes apantallar por el culto a la personalidad. Eso te atrae mucho, pero no es lo que la Biblia enseña. Sino que aprendas a reconocer la voz del pastor de las ovejas, que es Jesucristo. Que no te muevas ni a izquierda ni a derecha. Que así te sigas manteniendo libre de la contaminación de este mundo. Esta palabra contaminación implica algo que literalmente es radioactivo, que apesta y que puede enfermar lo que toca. El amor, el dinero, ¿verdad? La idolatría de las cosas de este mundo, la vanagloria de la vida, las pasiones de tu carnalidad. Y solamente en Cristo puedes estar libre y seguro. Y te quiero dejar con un texto más y con eso nos despedimos.
porque estos hombres dice aquí que son vencidos, pero el creyente genuino triunfa, y no por su capacidad, sino por lo que Dios hizo en él. Dice Apocalipsis 2:7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora, ¿quién es el que vence? Tú dirás, híjole, pero ha de ser re difícil. Primera de Juan 5, 3-5. Amar a Dios significa cantar muchos cantos los domingos, servir hasta el cansancio en la iglesia, ir a muchos retiros. ¿Qué significa amar a Dios? Obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos, checa lo que dice, no son una carga difícil de llevar, pues todo hijo de Dios vence en este mundo de maldad, y logramos esta victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? ¿Lo puedes leer conmigo? 1, 2, 3. Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces esa es mi pregunta para ti hoy. ¿Estás en Cristo? No te vayas de aquí, o no le apagues a tu televisión sin esa seguridad, o a tu teléfono. Hoy hazle el Señor de tu vida, ríndete a Él, reconoce que has pecado, reconoce que Él murió por ti, reconoce tu soberbia y dile, Señor, ya no quiero vivir por mi soberbia centrado en mí mismo, quiero conocerte a ti, te entrego todo lo que soy, me rindo a ti, Señor, quiero caminar contigo, creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario, creo que resucitaste y quiero agradarte, Señor, en verdad. Quiero ser tuyo, perdóname, me arrepiento de mis pecados, quiero seguirte, Señor. Número 2, quizá tu caso sea que estás en Cristo, pero por tu conducta tienes tus dudas. Bueno, te digo lo mismo, por favor, no te vayas de aquí con dudas, o no le cambies quedándote con dudas. Asegúrate que has creído y has conocido. Haz los cambios que tengas que hacer, mi hermano. Corta con lo que tengas que cortar. Más te vale entrar al reino de los cielos manco o tuerto que completito entrar al infierno. Comienza hoy a caminar con el Señor. Es una cuestión de vida o muerte. Hoy decide hacer tu plan de disciplinas espirituales, mi hermano. Hoy comienza a añadir a tu fe lo que tienes que añadir. Y comienza hoy a caminar con fidelidad. El tiempo es corto. El Señor viene pronto. Quisiera orar por los dos tipos de personas. Señor Jesucristo, y en esta hermosa tarde de domingo, Señor, donde vimos este texto que es muy revelador, Señor, muy fuerte, Padre. Señor, pero que nos habla de una realidad, Padre. Señor, ¿cómo alguien podría decirnos que nos ama si no nos dice la verdad, Señor? Y tu palabra dice que el amor ama la verdad y se goza de la injusticia. Dios, yo te pido, si hay alguien aquí, Señor, o quizá en la transmisión, que nunca ha hecho una decisión por ti, te pido, y tú le estás hablando a su corazón, te pido que le des este nuevo nacimiento. Tú dile, Señor, me arrepiento de mis pecados, Señor, dame un nuevo nacimiento, quiero conocerte, no quiero seguir viviendo en la contaminación de este mundo, transfórmame, hazme una nueva criatura, no quiero venir a la iglesia solamente por un arreglo temporal, Señor, quiero venir a la iglesia para conocerte, quiero venir a ti para conocerte, Dios, perdona mis pecados. Dame la vida eterna. Y si tú estás no caminando con Dios de la manera correcta, pídele perdón. Vuélvete a comprometer con el Señor y dile, Señor, perdóname. No quiero vivir como hipócrita, Señor. No quiero vivir como tibio, Señor. Quiero entregarte mi vida, Padre. Hoy entiendo lo importante que es la verdad en mí. No puedo vivir, Señor, como tibio, porque tú a los tibios los vomitarás de tu boca, Señor. Ayúdame, Señor, el día de hoy a dar un paso de obediencia para ti, Dios, para contigo. Y, Señor, lávame una vez más. Quisiera lavar mis pensamientos y mi corazón, Señor, para poder tener la capacidad de cuidarme a mí, cuidar a los míos de estos falsos maestros, porque está en juego la vida eterna o la condenación eterna. Te lo pido, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Hagamos un cantito y nos despedimos.
Si tú quieres hacer eso en tu corazón y hacerlo desde todo tu corazón, ponte de pie y vamos a decírselo con todo nuestro corazón a nuestro Señor, no como un ejercicio religioso. Y dile: si abatido y dolido estás, cansado de tus faltas cargar, llamando está Cristo. Si al final de tu camino estás, sin recursos, sediento estás, llamando está Cristo. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús perdón vino otorgar. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, no hay razón de esperar, llamando está Cristo. Gozo por renacer cambiará, nueva vida del polvo vendrá, llamando está Cristo. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús perdón vino otorgar. Que Salvador es, maravilloso es Él. Canta aleluya, Cristo vive. Póstrense ante de todo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono, dile. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús perdón vino otorgar. Señor, tú viniste a otorgarnos eso, traernos vida y vida en abundancia, Señor. Hoy es el día de la misericordia, Señor. Hoy no es el día del juicio todavía, Señor. Y tu palabra nos habla con toda claridad. No sabemos, no conocemos en realidad los corazones a la perfección. Conocemos tu verdad, Señor. Sí conocemos hasta cierto punto nuestro corazón, Padre, y no queremos hallarnos faltos delante de ti, Señor. Señor, que hayamos aprendido, Dios, que el cimiento de tu trono, Señor, es la justicia y la santidad, Señor. Juicio y misericordia van delante de ti, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor, a entender esta responsabilidad, Padre. Queremos entregarnos a ti una vez más, Señor, y queremos dejar atrás nuestro pecado, Señor, traerlo a tu trono, a tu altar, Señor, a que sea consumido, Señor, cada día de nuestras vidas, Señor. Y hoy queremos venir a ti, Señor, y queremos también disciplinar nuestros pensamientos, Señor, y disciplinar nuestras disciplinas espirituales, valga la redundancia, Señor. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos, Padre mío. Y entonces, tu cruz carga hasta su rostro ver. No antes, mi hermano, no sueltes antes esa cruz, por favor. No sueltes antes esa cruz. Es cuestión de vida o muerte. Tu cruz carga hasta su rostro ver. Del tesoro que hallaste habla hoy.
darte una última oportunidad a que vengas al trono y que le digas una vez más. Y mientras cantamos esto, di: ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús perdón vino a otorgar. Señor, tu sangre ya fue derramada, Señor. Tu perdón ya está disponible, Padre. Que podamos tocarlo, que podamos tomarlo, Señor. Y que tú nos des, Señor, esta oportunidad de caminar fielmente contigo y que podamos escuchar de tu voz. Bien, 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 buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel. En lo poco fuiste fiel. En lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gracias, Padre. Bendice tu iglesia. Gracias por todas estas ovejitas, Señor. Por todas estas personas que hoy están aquí, Señor. Gracias por concedernos una vez más ir paulatinamente y reunirnos, Señor. Bendice a todos los que escucharon en línea, Señor, y tráenos seguridad plena en nuestros corazones de que nuestras vidas están en tus manos, Señor. Líbranos de temer lo que el mundo incrédulo teme. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a temerte, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Señor, no queremos ser perros, no queremos ser puercas. Señor, queremos ser tus hijos, Señor, y no anhelar más. Un hijo de Dios no anhela el lodo. Un hijo de Dios no anhela el vómito que ya había dejado a un lado. Ayúdanos a ver así nuestro pecado, Señor, y dejarlo a un lado, Señor, y amar justicia y verdad, y amarte a ti. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por estar aquí.